tenemos a Daniela Koldovsky, licenciada en Historia del Arte, magíster en Estética y Teoría de las Artes, semióloga, profesora titular en la Universidad Nacional de las Artes, UNA, y en su posgrado y profesora adjunta en la Universidad de Buenos Aires. Y Anaí Diodato también nos acompaña hoy, es coordinadora de contenidos multimedia en la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario, guionista transmedia, multimedia y audiovisual en DCM Team. Bueno, bienvenidas, así que les dejo el micrófono inalámbrico por las dudas, porque hay dos nada más, así que así lo puedes hacer. ¿Yo hablo en este? En donde quieras. No, ¿Está abierto? Bárbaro. Pepe, Para 10 minutos un montón. Bueno, buen día a los que están acá y a los que están en línea. Gracias, Grisel, y a todo el equipo por la invitación. 10 minutos son poco, así que voy a tratar de aprovecharlos lo máximo posible, pero sí quisiera poner en contexto desde dónde hablo. Yo pertenezco al proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo. Para que se den una idea, nosotros existimos antes de que existiera un área de virtual, digamos, o un área institucionalizada vinculada a la virtualidad. Fuimos los primeros que usamos Moodle. Nacimos como un proyecto que tiene siempre un doble objetivo. Por un lado es el de formar personas especialistas en educación y nuevas tecnologías, pero por otro lado también el de experimentar con esas tecnologías. O sea, es un doble juego todo el tiempo, con la formación y la experimentación como parte de esa formación. Por eso nosotros solemos decir que la forma es contenido, y hemos trabajado mucho en proponer diversos formatos, mezclando plataformas, con eventos masivos, eventos más puntuales, digamos, como mucho cuestión de esto de pensar cómo se educa y cómo se forma en los múltiples espacios de interacción tecnológicos. También tenemos una mirada didáctica que en general compartimos los equipos o los especialistas que nos dedicamos a educación y tecnología en diversas áreas, que tiene que ver con que la actividad del estudiante es central para el aprendizaje. Con leer o con escuchar no alcanza, digamos, hay algo que tiene que ocurrirle a ese estudiante para que el aprendizaje ocurra. Con ese contexto que les digo, y desde ese lugar donde nació el equipo, nosotros teníamos un posgrado que, a pesar de todo esto que nosotros queríamos hacer, finalmente tenía un montón de PDFs en nuestra formación. Las clases eran unos hermosos PDFs con imágenes, con links, pero que no eran más que PDFs. Y entonces en el 2010 nos preguntamos si era posible producir materiales didácticos con lógicas mucho más parecidas a los consumos culturales actuales, ¿no? A las formas de interacción. Piensen que igual estamos hablando de 2010, todavía no existía el WhatsApp, no existían un montón de cosas que hoy existen. Pero en ese momento decíamos, bueno, ¿y cómo se puede hacer para hacer un material didáctico con esto? Y con esa idea empezamos la experimentación en el trabajo con materiales. En estos 8 años hemos desarrollado muchos materiales, pero además nos hemos tomado el trabajo de investigar y escribir sobre nuestra práctica y ver qué era lo que habíamos hecho. En mi caso personal, yo le dediqué además todo mi trabajo de maestría a estos materiales, y me es una responsabilidad saber que va a haber un especialista en artes, porque he tomado bastantes categorías de las artes. Espero no meter la pata. Y en este trayecto, hoy también tuve que tomar una decisión, y era si les mostraba los materiales que nosotros diseñamos o si en realidad les mostraban los materiales que nuestros estudiantes fueron diseñando, aprendiendo con nosotros, y en uno de los casos especialmente que les voy a mostrar, superándonos ampliamente por la forma de construir el relato. Pero antes de eso, les quiero decir que, bueno, en esta investigación y en esta experimentación nosotros construimos como modelos de materiales didácticos. No trabajamos hasta ahora nunca con un material didáctico transmedia, como sí sabemos que lo han hecho en otros lugares. Es una materia todavía pendiente. Pero sí nosotros trabajamos mucho con el concepto de hipermedia y con las estructuras narrativas que se podían construir a partir de la hipermedia para pensar los materiales didácticos. Teniendo en cuenta que los materiales didácticos
son materiales hechos específicamente para el aprendizaje de alguien, es decir, no son solamente elementos valiosos de la cultura, tienen en sí mismo una carga didáctica y una estructura y un procesamiento que los distingue de cualquier otro objeto cultural, ¿no? Entonces, construimos nosotros primero 3 estructuras diferentes de materiales didácticos y para construir estas estructuras articulamos 2 campos teóricos. Uno tenía que ver con las artes, como estaba diciendo, más específicamente con las artes plásticas, y otro tenía que ver con las metáforas de la interacción, de la interfaz que había desarrollado Carlos Scolari. De ese cruce, digamos, construimos 3 estructuras posibles de la hipermedia didáctica. La primera, que es la más simple, es el material didáctico como un mural, que se basa en una interacción muy superficial, porque básicamente, para que se lo imaginen, podríamos pensar en un graffiti, ¿no? En un muro donde efectivamente hay una disposición de elementos donde el estudiante va a tener que elegir por dónde recorrer ese muro y qué hacer con eso. Una segunda estructura es un material como instrumento, que en general una idea que se usa, nosotros usamos, por ejemplo, tenemos 2 específicos, pero uno con la idea del astrolabio, ¿no? O sea, básicamente el instrumento lo que precisamente plantea es una manipulación del instrumento para poder ir accediendo a los contenidos. Y esa manipulación tiene que ver con tomar decisiones. Un tercer material, que es el que más presencia tiene de la cuestión artística, que nosotros le llamamos el material como una instalación, y de lo que hablamos es de que la interacción que propone ese material es una metáfora espacial, ¿no? Hablamos de narración espacializada, y que lo que tiene que ver es con, en realidad es un espacio a recorrer, hay una idea de sumergirse en un espacio a recorrer y a experimentar con ese espacio. La última estructura hipermedial, que la llamamos materiales por gamificación, toma esto mismo de la instalación, de la idea de sumergirse en un espacio, pero lo que le agrega es el componente lúdico y situacional. O sea, pone al estudiante en un rol de jugador en un entorno y lo invita a jugar a algo, ¿sí? Esta última categoría en realidad la construimos a partir de experiencias que desarrollaron nuestros estudiantes y no nosotros. Empezamos a darnos cuenta que había una diferencia entre esta idea de instalación y esta idea de poner al estudiante en un lugar lúdico a recorrer el material. Entonces yo traje 2 ejemplos para mostrarles, que como les dije fueron hechos por estudiantes. ¿Puedo manejar el? Ok. El primero se llama Los derechos de las mujeres en evolución. Quiero decirles que los últimos 2 años los estudiantes de nuestro posgrado pueden elegir en un momento, ¿no? Van a hacer un material y eligen. Y la temática tanto del feminismo como de la educación sexual integral copó ampliamente, o sea, un porcentaje muy alto. Y la verdad es que están logrando producciones excelentes que además llevan después a sus aulas y a sus espacios de trabajo, así que está buenísimo. En este caso, elegí este... ¿Puedo? No. Creo que es Es control, sí. En este caso traje este material porque tiene una carga estética muy interesante. Fue hecho todo con imágenes tomadas de Pixabay, o sea que son libres de derechos, y ahí los proleo. Tiene múltiples formas de navegación, ¿sí? Las imágenes, más allá de que fueron tomadas de Pixabay, después fueron trabajadas para que tengan determinada coloración, que ellas lo explican muy bien en la fundamentación, por qué cada color en cada momento, en cada hito que quieren ellos marcar del material. Es un material instrumental porque tiene múltiples formas de navegar y porque en realidad no empieza ni termina en ningún lado. El usuario tiene que manipularlo para poder entrar. A ver si puedo mostrarles. Hay muchas cuestiones vinculadas. Bueno, tiene muchas actividades en el medio, tiene articulaciones con otras herramientas como Padlet, por ejemplo, para participar. Yo quería mostrarle una... ¿Cómo? El link. Sí, para que lo puedan explorar. De todas formas, en
recoge bien, digamos, tiene una buena recogida de referentes vinculado con videos. Y también, bueno, hay toda una invitación además al final a pensar en realidad terminas esto tiene como, esta imagen también, o sea, es como muy estético, ¿no? Y tiene como muchas formas distintas de pensar el feminismo hoy, precisamente es controversial, tiene preguntas muy motivadoras, y finalmente termina en una invitación a participar en la creación de una historia del feminismo actual, contándose uno como feminista en una serie de slides colaborativos, ¿no? Que es con el aporte de todos. Este era el primer material que les quería mostrar. Y el segundo, acá voy... Chicas, ¿dónde? No, debe ser ahí. Acá. Y vamos con el siguiente. Este es el que yo les decía, esperen. Compleja la interacción. Si puedo. Ahí va. Este es un trabajo en Prezi, que este es el que yo les decía que invitaba a la gamificación. Hubo varios, pero nosotros además les pedimos a los estudiantes cuando diseñen que nos den la autorización para publicar o difundir. De hecho pedí permiso para traer el material, después los ponemos en el portal, estos materiales destacados. Y este es interesante, trabaja la problemática del agua y en realidad es una invitación a sumergirse en la problemática, ¿no? Entonces hay una cuestión primero ya desde el gráfico de que es una invitación a sumergirse. Primero tiene la posibilidad, no instrucciones de uso para el docente, tiene planificaciones que puede descargar el docente acá, tiene los créditos de todas las imágenes, videos y demás que tomaron, y después dice, bueno, el recorrido empieza acá y es un juego, ¿no? Entonces dice cómo navegar, da instrucciones cómo navegar y qué tengo que hacer. Y entonces empieza, no sos un espectador, sos parte del equipo. Y en todo momento en el recorrido del material va a apelar a esto, a que sos parte del equipo y tenés que tomar decisiones en función de cuidar o no cuidar el agua, a través de videos, de juegos. Tiene un recorrido además, logró que el Prezi puede ser muy interesante, pero también puede ser muy lineal, y logró un recorrido muy de ir y venir todo el tiempo en función de la decisión del usuario y no o sea, no son estas las flechas que mueven el material, sino que uno tiene que ir metiéndose. Tiene experimentos científicos, tiene simuladores para que aprendan a medir, digamos, el pH del agua. O sea, la verdad es que es bien interesante, está lleno de detalles, tiene muchísimo trabajo, tiene herramientas a otros lugares. Entonces, bueno, estas eran dos de las perlitas que les queríamos mostrar, y sí me pareció importante mostrar cosas de nuestros estudiantes y no nuestras, porque nosotros tenemos una preocupación real porque después los estudiantes puedan hacer algo con eso en sus lugares de trabajo. La verdad es que nosotros producimos materiales con un equipo de diseño, con acompañamiento, y están buenísimos, pero la realidad es que siempre hay un deseo de poder darles herramientas para que ellos puedan producir cuando no tienen ese equipo, ¿no? Y en las condiciones en las que puedan trabajar. El año pasado, por ejemplo, una alumna, cuando entregó su trabajo y yo vi el formato, era un PowerPoint, y yo casi me infarté, ¿no? Porque dije, ¿ahora qué hago con esto? Y la verdad es que lo que logró hacer con un PowerPoint descargable, offline, que entonces era maravilloso, que lo recorrimos en el equipo y decíamos cómo resolvió estas cuestiones, ¿no? Entonces nos parece que hay que rescatar como esas prácticas que permiten después pensar en las prácticas reales y en el docente real, que no siempre tiene un equipo atrás para resolver técnicamente. Así que bueno, creo que estuvo bien el tiempo. ¿Sigo yo? Bueno, Voy a mirar ¿a quién? Uy, ¿yo? Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la invitación al equipo de Flaxo. Como bien me presentaron al principio de esta mesa, yo vengo desde Rosario, desde la Universidad Nacional de Rosario. Trabajo en la Dirección de Comunicación Multimedial, que es el equipo que dirige Fernando Irigaray.
Nuestra principal tarea ahí es la gestión de contenidos digitales de la universidad, la web de la universidad y las redes sociales, pero además el espacio de la Dirección de Comunicación se ha transformado en una suerte de laboratorio también de experimentación con formatos narrativos. Desde el año 2008 estamos trabajando con proyectos multimedia interactivos y desde el año 2013 con proyectos transmedia. Así que un poco la convocatoria, me parece, a esta mesa es para que les cuente algo de la experiencia que desarrollamos en la Dirección de Comunicación, en particular pensando en lo que venimos haciendo con narrativas transmedia. La definición que están viendo en pantalla seguramente ya la han leído y la han recorrido, pero como para ponernos de acuerdo de cuál es el punto de partida, nosotros entendemos que cuando hablamos de narrativas transmedia estamos hablando de relatos que se expanden a través de una multiplicidad de plataformas y de una multiplicidad de soportes, y donde es fundamental la participación de los usuarios, ¿sí? No estamos pensando en usuarios pasivos, sino que son usuarios activos en la transformación de esas historias y de esos mundos que planificamos y que desarrollamos a través de los proyectos transmedia. A grandes rasgos, cuando hablamos de narrativas transmedia también estamos pensando en el desarrollo de universos narrativos. Esto es universos que contienen una multiplicidad de historias, suelen ser universos complejos donde tenemos muchos personajes, muchos protagonistas, muchos conflictos, independientemente de que estemos trabajando con narrativas de ficción o de no ficción, y esto se puede aplicar perfectamente a cuestiones educativas o incluso a comunicación institucional, a la publicidad, al marketing, al campo donde a ustedes se les ocurra trabajar con proyectos transmedia. Pero para tenerlo claro desde el principio, estamos hablando entonces de un universo narrativo que se expande y que aprovecha una multiplicidad de formatos y una multiplicidad de canales también para poder contar esas historias. En relación a las narrativas transmedia, creo que hay que subrayar algunas cuestiones que a veces operan casi como mitos sobre las narrativas transmedia o donde nos solemos confundir a la hora de definir qué es transmedia. Solemos asociar transmedia a la utilización de la última tecnología o de la última innovación. En realidad las narrativas transmedia nos permiten aprovechar los viejos medios o los medios tradicionales y todo lo que sabemos hacer en relación a los medios tradicionales, lo que conocemos de sus lenguajes, lo que conocemos de sus gramáticas, pero agregando esas capas de interacción digital y posibilitando la expansión de esas narrativas a través de esas capas digitales. Además, vamos a aprovechar procesos de convergencia, pero fundamentalmente pensando que el público, que los usuarios consumen de manera divergente. Estamos permanentemente pasando de pantalla en pantalla y somos usuarios o somos consumidores que en términos de Carlos Scolari podríamos pensarnos como translectores, que somos capaces de consumir contenidos que están dispersos y somos capaces también de establecer las relaciones entre esos contenidos, y que en definitiva la convergencia de los proyectos transmedia termina ocurriendo en la cabeza o en la interpretación de los usuarios. Las narrativas transmedia también nos permiten hablar con diferentes públicos, podemos aprovechar cada una de las plataformas para establecer un vínculo, para dialogar con un público específico, y podemos aprovechar también contextos de comunicación diferentes para que esos mensajes tengan significados en relación a esos contextos de comunicación. También en narrativas transmedia pensamos en un universo canónico, en un universo que definimos los productores de la información, y en un universo del fandom que es aquel donde reinan los fanáticos, donde reinan los usuarios, y que es mucho más difícil de determinar desde el punto de vista del canon. Pero es donde ocurre tal vez lo más interesante en términos transmedia, porque los fanáticos, los usuarios activos en estos procesos de comunicación, son los que terminan expandiendo, remixando, resignificando los proyectos, y nosotros como productores de contenido y como productores de información deberíamos estar atentos a qué es lo que pasa en el mundo del fandom, porque ahí ocurren un montón de procesos que incluso podemos incorporar al universo canónico. Y dos cuestiones fundamentales que vienen trabajando muchos autores y productores en relación a las narrativas transmedia, que los mencionaban hace un ratito también, es la posibilidad de trabajar con la gamificación o con la perspectiva lúdica en nuestros proyectos, y tal vez un punto más que hace a la identidad de los proyectos que desarrollamos en la Universidad Nacional de Rosario, que es la idea de trabajar con la expansión territorial del proyecto, con los entornos físicos, con la ciudad, con los espacios físicos, como una plataforma posible para narrar, sobre todo cuando los proyectos tienen un sentido geográfico que nosotros podemos aprovechar en términos narrativos y hacerle vivir a los usuarios
las historias en los espacios, en las ciudades, en los lugares donde estas historias transcurren. Muy rápidamente, los proyectos que desarrollamos en la UNR desde la Dirección de Comunicación Multimedial, pensando en narrativas transmedia, el primero que hicimos es del año 2013, se llama Tras los pasos del hombre bestia. Puede ser considerado un proyecto transmedia retroactivo porque es un proyecto que hace referencia a una pieza anterior, ¿sí? No nació transmedia, sino que nació audiovisual. Al principio era un documental para televisión de 26 minutos, donde vimos que había potencial para transformar esa historia en un proyecto transmedia. Por eso es retroactivo, siempre hace referencia a la pieza audiovisual anterior, que es la que nos va marcando un poco el universo narrativo que nos permite contar. Tras los pasos del hombre bestia es un documental, podríamos decir una docuficción, porque trabaja con personajes reales y algunos personajes ficticios que nos ayudan a contar la historia, y que en relación a las plataformas tiene como corazón de la narrativa este documental para televisión de 26 minutos, y trabajamos también con intervenciones espaciales, proyecciones sobre paredes de la ciudad, que nos servían como pantallas para contar cosas en relación a nuestra historia. Trabajamos con realidad aumentada, trabajamos con un juego en línea que tenía varias etapas y que finalizaba con un juego presencial. Aquellos que cumplían con todas las etapas y clasificaban el juego presencial competían en una especie de juego de la OCA interactiva. Teníamos trabajo en redes sociales, con los personajes hablando en las diferentes redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter en ese momento. Es un proyecto del año 2013, esas cuestiones también fueron cambiando mucho. Una serie de ucronías publicadas en los diarios locales que servían de puertas de entrada a la narrativa, movisodios en YouTube, y todo ese contenido servía también para que los usuarios pudieran resolver el juego y avanzar en clave detectivesca, conociendo la historia de Tras los pasos del hombre bestia. El segundo proyecto transmedia que emprendimos se llama Mujeres en Venta. Es un proyecto periodístico, este ya no es retroactivo, sino proactivo, está pensado transmedia desde sus orígenes. Es un proyecto periodístico que aborda la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina. Este proyecto, si lo quieren recorrer, lo encuentran en documedia.com.ar/mujeres. Acá la pieza principal, el corazón del proyecto transmedia, es un documental interactivo. Lo que intentamos aprovechar narrativamente para organizar el proyecto es las diferentes etapas que constituyen el delito de la trata de personas. Entonces abordamos en primer lugar las formas de captación de víctimas, el traslado de las víctimas o las rutas de la trata, la explotación propiamente dicha en los diferentes prostíbulos, y después un cuarto punto que hace al rescate de las víctimas, o cómo esas mujeres que de alguna manera pueden salir de instancias de trata y de explotación sexual pueden reintegrarse al entramado social, laboral, familiar del que son arrancadas. En este caso entonces el contenido principal es este documental interactivo, pero también trabajamos con un documental para televisión que se emitió por los canales de Rosario, una serie de cómics impresos y digitales donde contamos una historia en particular que estaba como encerrada en un expediente judicial y que nos mostraba paso a paso todo lo que implica el delito de la trata. En este caso ficcionalizamos el personaje principal, pero la historia que estamos contando es una historia de un caso que fue juzgado en uno de los tribunales de Rosario. Un mapa colaborativo donde los usuarios pueden marcar todo aquello que saben en relación al delito de la trata de personas. Una serie de movisodios, otra vez, para dispositivos móviles y para la web. Una serie de micros para televisión y un libro multiplataforma que lo que intenta abordar específicamente son las experiencias de reinserción que sobre todo llevan adelante los organismos no gubernamentales y una serie de activistas que trabajan en el campo, en el rescate de las mujeres que atravesaron una situación de trata. Y en el año 2017-2018, este es un proyecto que acabamos de lanzar y en el que estamos trabajando ahora, también un proyecto transmedia proactivo, nacido transmedia y pensado transmedia desde el principio. Se llama De Barrio Somos, es un proyecto documental que aborda las historias de los clubes de barrio de Rosario. En Rosario tenemos casi 300 clubes, en este caso nosotros elegimos 24 clubes con los que trabajar. Son clubes en algunos casos centenarios o de más de 100 años, algunos más nuevos, pero que nos permitían mapear toda la geografía de la ciudad y
tratar de contar a través de la historia de los clubes la historia de los diferentes barrios de Rosario. En este caso estamos trabajando como contenido principal con una serie para televisión y para web. Está pensada de esa manera, son contenidos de 8 capítulos de 13 minutos para la web, pero que pueden emitirse como programas de 26 minutos para la televisión, que es un formato tradicional para televisión de media hora. Un documental interactivo que sirve también como gran contenedor del proyecto y que permite reponer las otras experiencias en el caso de que te las hayas perdido. Todo aquello que no fue pensado de manera digital, de todos modos se digitalizó y se comparte a través de la web, que en este caso es debarriosomos.com.ar. Contenidos en 360 que le permiten al usuario posicionarse un rato adentro del club y vivenciar algunos de esos momentos y recorrer esos espacios. En este caso trabajamos con Google Cardboard porque la intención era llevar experiencias de realidad virtual de manera económica a los diferentes clubes y en un montón de ocasiones fue la primera vez que muchos usuarios probaron esa tecnología y lo que pasó fue realmente sorprendente. Un libro de crónicas en papel, donde acá lo que elegimos fue el soporte papel porque pensamos que las crónicas, en este caso crónicas periodísticas, narrativas, son muy inmersivas en sí mismas y el papel le permite al usuario darse el tiempo de lectura y sumergirse en esos relatos de otra manera. También lo digitalizamos, si lo quieren leer lo pueden descargar, está en línea. En este caso trabajamos con cronistas y fotógrafos que nos ayudan a contar visualmente también el proyecto. El sitio web que contiene el proyecto en su conjunto, tanto los contenidos en 360, la serie documental para televisión, el libro, un juego. En este caso es un juego parecido al Carrera de Mente, donde trabajamos con el mapa de Rosario como el tablero del juego y el objetivo es que el usuario elija un club desde donde partir, lo pueda recorrer completamente respondiendo preguntas y respuestas en relación a la historia de los 24 clubes que forman parte del proyecto narrativo. Paso un poco rápido porque tengo 10 minutos. Después, el álbum de figuritas, que es uno de los soportes más interesantes que tiene este proyecto y que realmente le está yendo muy bien en relación al universo del fandom y a lo que está pasando con los fanáticos. Acá cada club eligió 5 fotos representativas de su historia, las transformamos en figuritas y estamos trabajando con ese álbum, donde además lo que son los escudos de los clubes se transforman en trackers de realidad aumentada, entonces también lo pueden escanear con el teléfono y se llevan una pequeña pieza sobre la historia del club. Estamos laburando con contenidos para redes sociales, específicamente pensados para las redes y para adaptarse a la gramática de cada red. Armamos una kermés transmedia, que es como la instancia presencial donde además de juegos y clown y algo de música, los usuarios pueden recorrer la experiencia completa y intercambiar figuritas, este tipo de cuestiones. Y conseguimos a través del diario La Capital también armar una suerte de asociación, lo podríamos considerar un media partner del proyecto, donde estamos publicando todas las semanas una nota sobre uno de los clubes, con la historia del club, y esa es una puerta de entrada interesante también a la narrativa porque muchos usuarios nos descubren directamente a través de lo que pasa en el diario y en otros medios tradicionales que colaboran con la difusión. Lo que nosotros aprendimos en relación al desarrollo de estos proyectos, para pasar muy rápidamente en relación a la metodología de trabajo, es que a la hora de pensar un proyecto transmedia, lo más importante o la clave está en el universo narrativo, por lo tanto el punto de la historia, tratar de determinar lo más claramente posible qué es lo que queremos contar, es el paso fundamental. Lo segundo son las experiencias de usuario, qué le queremos hacer vivir a nuestros usuarios, qué tipo de experiencia le vamos a proponer, en qué momento los vamos a llamar a la acción y qué es lo que van a poder hacer en relación a nuestro proyecto y en relación a nuestra historia. Una vez que tenemos clara la historia y la experiencia de usuario, recién es tiempo de elegir la plataforma, porque la plataforma es la que nos va a permitir contar la historia de la manera en que nosotros lo queremos hacer y conseguir la interactividad que pretendemos en relación al proyecto, y no al revés. Muchas veces la tendencia a la hora de hacer transmedia es elegir primero plataforma y tratar de llenarla de contenido, y en ese caso la expansión narrativa no funciona. Muchas veces es la historia la que te demanda la selección de la plataforma específica para contar. Además creo que hay que conocer muy bien cuál es el público sobre el cual vamos a trabajar o a quienes queremos llegar.
para seleccionar la plataforma más adecuada. Y el último punto es la ejecución, cómo hacemos para que efectivamente ese proyecto se pueda implementar. Y creo que estoy excedida de tiempo, pero solo contarles que también desde la Dirección de Comunicación Multimedial nosotros tenemos la maestría en Comunicación Digital Interactiva, que hace 2 años la lanzamos y la estamos transcurriendo de manera virtual, y que en ese caso, por supuesto, trabajamos con una multiplicidad de plataformas y una multiplicidad de lenguajes y de formatos para que los alumnos puedan transitar esa experiencia educativa en línea, y fue todo un laburo también interesante llevar esa experiencia que en principio era presencial a la modalidad virtual. Como clave, tal vez algo que puede ser diferencial de otro tipo de proyectos de maestría en línea, nosotros trabajamos con videoconferencias semanales y con la condición de que la asistencia a la videoconferencia es obligatoria para los alumnos, por lo menos en el 75%, porque sigue siendo el espacio donde se producen mayores intercambios entre el docente y los alumnos que se conectan a las videoconferencias y participan a través del chat, pero también con la posibilidad de encender su micrófono y su cámara y hacer sus intervenciones. Hay algunas diapositivas más, pero solo si quieren recorrer o saber algo más sobre el trabajo de la Dirección de Comunicación Multimedial, dcmteam.com.ar es nuestro sitio web y unrinteractiva.com.ar el sitio de la maestría. Bueno, hasta acá. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniela Koldowski. Yo soy docente hoy en la UNA, en la Universidad Nacional de Artes, y en la UBA, y lo que traigo es una experiencia que es la que nosotros estamos en este momento viviendo en la materia de grado que damos en la UBA, en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, de la que yo soy adjunta y cuyo titular es José Luis Fernández. En realidad yo tengo también una larga historia en relación con trabajos docentes multimedia y a distancia, pero bueno, me interesaba especialmente no solamente contar la experiencia de esta materia que en este momento se está cursando, sino contarla también en relación con lo que sucedió este año en particular. Esta es una materia anual, semiótica de las mediatizaciones, y es una materia en la que, bueno, se tuvo que vivir toda la situación de paro docente que nos interesaba especialmente, dado que era una materia anual y que los alumnos venían trabajando desde principio de año, que pudieran terminar de cursarla en un momento que era muy incierto y que no se sabía. Entonces, si bien nosotros desde hace unos 5 años tenemos mucha actividad multiplataforma, especialmente en relación a un grupo cerrado de Facebook que ahora les voy a contar, de algún modo, durante un tiempo, a lo largo de este año, estuvimos trabajando a distancia, ¿sí? Entonces, digamos, mi idea era contarles un poco esta experiencia multiplataforma que en algún momento se asemejó a distancia a pesar de ser presencial, y entonces en definitiva se convirtió en una experiencia mixta, podríamos decir. Y la idea es contarles un caso meta porque nosotros trabajamos en esta materia. Esta es la primera materia de formación en semiótica que tienen los alumnos en la carrera de Ciencias de la Comunicación, y nosotros trabajamos específicamente en semiótica de las mediatizaciones y de las mediatizaciones en este momento, es decir, de las mediatizaciones en plataforma. Y allí hacemos un trabajo de investigación con los alumnos, que de alguna manera es como un simulacro de investigación semiótica en medios a la manera profesional, que lo hacemos durante todo el año, y que en este momento estamos haciendo presentaciones finales en los teóricos
acerca de los resultados de esos trabajos grupales que se vienen haciendo. Entonces, esto que vengo a traer es como un caso meta, porque justamente yo voy a hablar de el modo en que nosotros trabajamos las cuestiones de multiplataforma y transmedia en la materia, cuando a su vez en cada una de las comisiones de la materia, esta es una materia grande que tiene más de 200 alumnos, en cada una de esas comisiones se trabaja tomando un caso en cada comisión diferente, que es un caso, digamos, de los modos de mediatización de la vida contemporánea en relación con distintos temas que son todos temas que a su vez están incluidos en nuestro trabajo de investigación grupal, que es, bueno, que está insertado en un UBACIT desde hace años y que además nosotros tenemos una revista, que es la revista LIS, en la cual justamente se tratan también estos temas y que por supuesto es una revista abierta donde publican investigadores internacionales también, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la perspectiva teórico-metodológica, epistémica, podríamos decir, me interesaba marcar tres cosas. Por un lado, cosas que en parte ya se dijeron en esta mesa y que me parece que sí que compartimos. Por un lado, que sigue siendo muy pertinente esa clasificación que había hecho en relación con los medios masivos Umberto Eco de esas dos posiciones, la posición integrada y la posición apocalíptica, y que nosotros entendemos que para trabajar en fenómenos multimedia justamente la idea es no tener ni una posición integrada ni una posición apocalíptica, ¿no? Que cualquiera de esas posiciones en general no sirven, digamos, en relación con eso podríamos decir que buena parte de todo lo que tiene que ver con las narrativas transmediáticas en los últimos años es una gran moda y efectivamente, como acá se ha dicho, en parte ha sido como una especie de, digamos, de necesidad subirse al caballito de las narrativas transmedia, ¿no? Y esa no es la idea. Y por supuesto tampoco tener una posición apocalíptica. Yo cuando tengo un nene chiquito, hace 2 años, estábamos en el colectivo y entonces estaba contándome un montón de cosas, qué sé yo, y una chica que estaba en el colectivo le empezó a preguntar y le dijo, ¿y vos de dónde sabés tantas cosas? Y la respuesta de él, que en ese momento tenía 3 años y medio, fue de Netflix. Es decir, ni de la familia, ni de la escuela, de Netflix. Así que bueno, también la necesidad de integración es fundamental. Nosotros también trabajamos con estudiantes que viven su vida en relación con múltiples dispositivos de comunicación. La otra cuestión es que parto de un concepto que es el de post-broadcasting. Nosotros hemos escrito un libro cuyo título es Post-Broadcasting, que es un concepto que trabaja José Luis Fernández, que tiene que ver con el hecho de que es fundamental pensar el ecosistema mediático hoy como, podríamos decir, en relación con 3 sistemas que se combinan de manera compleja, que son el cara a cara, los medios masivos y los mal llamados nuevos medios, ¿no? Entonces, en definitiva, la idea también es poder integrar, y un poco por eso también me interesaba traer esta experiencia, que es una experiencia presencial, pero en la cual además hay trabajo multiplataforma. Y la última cuestión, que es para nosotros como un principio de posicionamiento analítico como investigadores,
es que de los fenómenos que a uno le interese tomar como objeto de investigación, siempre cuanto más micro es el análisis, más conocimiento se produce, ¿sí? Es decir, nosotros siempre, en general, no partimos de los grandes conceptos, de las grandes problemáticas, sino que intentamos llegar a ellos a través de un trabajo sobre casos, sobre fenómenos lo más pequeños posibles que nos permitan sacar conclusiones novedosas, ¿sí? Sacar conclusiones que sin haberte utilizado esa herramienta analítica no hubiéramos podido sacar. Bueno, la materia, como les decía, es una semiótica de las mediatizaciones, en época de plataforma sería el subtítulo, y nosotros, como también les comentaba, tenemos una cantidad importante de trabajos de investigación específicos. Por ejemplo, trabajamos sobre la construcción del músico en redes sociales, trabajamos sobre las plataformas oficiales de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de Montevideo, comparándolas. Estamos trabajando sobre festivales de música, la relación entre el uso de las plataformas y el espacio urbano en festivales como Lollapalooza o festivales de freestyle. Trabajamos sobre la construcción de comunidad en redes sociales, de la propia comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales en redes sociales. Trabajamos sobre un concepto, que es un concepto que viene de Eliseo Verón de hace tiempo, acerca de cómo se construye el acontecimiento social, en este caso en plataformas. Y bueno, y trabajamos también otras cosas. La cuestión es, esta es la página del grupo cerrado Facebook, se llama Monitoreo de las Mediatizaciones y es un grupo donde hay 1000 personas más o menos, porque se van agregando los alumnos de año a año. Las funciones ahí son variadas, posteamos novedades que salen en los medios respecto de mediatizaciones, se construyen los corpus de análisis subiendo esas novedades, se intercambian posiciones respecto de lo que se está trabajando en la materia y por supuesto que hay un reenvío entonces con lo presencial permanente, del monitoreo a las clases y de las clases al monitoreo. Entonces me interesaba ver que nuestro trabajo contiene la clase presencial, el monitoreo de mediatizaciones y a su vez toda una serie de formatos diversos que se van integrando. Los grupos de mails por comisión, el chat de WhatsApp de los docentes, en algunas comisiones también hay chat de WhatsApp. Este año hubo algunos encuentros por Skype, el uso del celular en las clases presenciales y grupos de mail de docentes. Es decir que todo ese trabajo se va haciendo en forma combinada, digamos. Es decir que nosotros no trabajamos sobre la idea del transmedia respecto de una narrativa transmedia. No se construye ninguna narrativa, pero sí lo que sucede es que intentamos hacer eso de tomar de cada plataforma lo que ella puede dar, ¿no? Y en ese sentido hay como una convivencia, decía, del face to face de las clases con fundamentalmente ese trabajo en el monitoreo y en los distintos grupos que son grupos, digamos, el monitoreo sería el lugar que compartimos entre todos, pero después hay grupos diferenciados por comisión, por alumnos y docentes o por docentes, de modo que se hace un trabajo combinado y entonces en ese sentido se produce una interacción
bastante múltiple, que tiene que ver con esto que decía, presencial y no presencial, donde hay elementos que son como verticales, digamos. La cátedra da noticias a los alumnos respecto de eventos o de lo que fuera, el muchos a muchos del monitoreo, donde últimamente cada vez más hay, a partir de los posteos, hay intercambio entre docentes y alumnos, y entonces en ese sentido se producen también intercambios que son horizontales, simétricos, con otros que no lo son tanto. Y bueno, y eso creemos ha enriquecido enormemente el trabajo, y durante este año además ha ayudado a no perder el contacto y también a que todo lo que es el trabajo multimedia adquiera como un sentido que hasta ahora no tenía. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, yo soy Verónica, voy a intentar ser breve y lo primero que quiero decir es que voy a intentar compartir mi experiencia como tecnóloga educativa de la maestría en tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires, y en ese sentido espero poder representar a la cohorte 2017 en las construcciones que estamos intentando generar en el marco de la cursada de la maestría. Creo que comparto con mis colegas, o que compartimos con las colegas, el deseo por la experimentación. Lo decía Vale al principio, ¿no? La convicción en la necesidad de generar pedagogías y propuestas didácticas que nos estimulen, diría Moren, que nos convoquen, que nos emocionen, que lo hagan de manera intelectual y también sentimentalmente. Y en este sentido, las búsquedas de estos equipos de universidades, de equipos académicos, de investigación, de experimentación, por crear y por reinventar y por pensar diferente. En definitiva, estamos construyendo relatos. Estamos construyendo otro tipo de relatos, relatos que no son únicos, y en este sentido las narrativas nos permiten volver a pensar distinto, volver a pensar la secuencia de la propuesta de enseñanza, sea en entornos presenciales o sea en modalidades a distancia, que hackeen la manera tradicional del relato único, unidireccional, solamente pensado, diseñado por el equipo docente, en el marco de poder abrir otra pluralidad de voces. Le voy a pedir prestada una categoría a Volter, que es la idea de definitorio. Volter hablaba de las tecnologías definitorias como aquellas tecnologías que nos definen, ¿no? Y acá se recuperaron el fenómeno de los juegos, que nos permiten convocar a las personas en primera persona, decía Vale al principio. El fenómeno de Netflix, que nos permite pensar en las series desde una idea inmersiva, recuperaba hace un ratito la colega. La idea de poder construir muchos relatos que nos permitan acercarnos a trayectorias diferentes, nos contaba la colega de Rosario, intentar tomar de las tecnologías aquellas marcas culturales que nos definen hoy como sujetos culturales que somos. Y en ese sentido, capturar ese fenómeno, capturar esa fortaleza para pensar los procesos de enseñanza. De David Volter también quiero tomar la idea de definitorio en términos de las narrativas. Vale, vuelvo a vos, estoy volviendo con vos. Las narrativas, ¿en qué sentido? Las narrativas las trabajaba Jackson, las trabajaba Brunner. El lugar de construir el relato de manera subjetiva, el que permite hablar en primera persona, el que permite construir desde nuestras representaciones, desde cómo lo pensamos, desde nuestra historia, y encontrarnos con los sentidos que los otros construyen también. ¿Y para qué? Dice Jackson. Para transformarnos. Y en definitiva creo que todas las propuestas que estamos generando tienen que ver con eso, con pensar los procesos de transformación de las propuestas didácticas, de nuevo, más allá del entorno de la modalidad, en un sentido que nos permita hackear el relato único y unidireccional. De Edith, ya que estoy recuperando a quienes me marcaron, mis estudiantes de la cohorte 2017 de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad de Buenos Aires, también quiero tomar a la primera directora de la maestría, que fue Edith Litwin. Ella hablaba del arte de narrar en la clase, y el arte de narrar en la clase tenía que ver con un ejercicio de contundencia, de transgresión y de coherencia, en el que Edith generaba formas narrativas que interpelaban a través de preguntas muy molestas,
confiando plenamente en que esa pregunta molesta iba a generar una interpelación que invitaba a pensar, pensando en una pedagogía que jugaba con isomorfías. Uno aprendía jugando, aprendía conductismo, experimentando el conductismo, aprendía teorías cognitivas, experimentando teorías cognitivas. En un punto generaba un escenario en donde nuevamente nos interpelaba y construía desde las isomorfías narrativas, y una pedagogía coherente, transgresora, contundente, de mirar al otro, del encuentro, podemos decir, el que reconoce la pregunta, el problema, la preocupación, la historia, de dónde vino, a dónde está, qué es lo que está buscando y qué es lo que está soñando. Cuando pensamos en las propuestas, de nuevo, creo que compartimos las cuatro la necesidad de pensar diferente y de hackear la manera tradicional de pensar la enseñanza. Por eso estas búsquedas tan apasionadas que tenemos, ¿no? De poder pensar distinto. ¿Pero qué cosa pensar distinto? ¿El lugar del docente? ¿El lugar del estudiantado? ¿O la docente? ¿El lugar del estudiantado? ¿El lugar del contenido? Eso no es lo que nos está preocupando. No es eso lo que estamos queriendo hackear. Lo que queremos mirar es cuáles son los escenarios, cuáles son los espacios, cuáles son los tiempos, cuál es el tipo de vínculo, cuál es el tipo de relato que se construye, cuál es la evaluación. Creo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante, cada una desde su lugar, de construir experiencias de nuevo tipo que sean transformadoras en el sentido de las dimensiones tradicionales para pensar las propuestas de la enseñanza. No el corazón, no el estudiantado, no el equipo docente, no el conocimiento. No está eso en jaque. Lo que está en jaque en estas búsquedas y en estas construcciones son otras modalidades de pensar las propuestas de enseñanza no unívocas, no lineales. En este sentido, quiero quedarme solo con 3 ideas que también vienen de las inspiraciones. La primera, vuelvo al arte de narrar de Edith. Cómo transformar ese arte de narrar, que tenía que ver con las preguntas, que tenía que ver con la escenificación, con la gamificación, con las isomorfías, en un arte de narrar alterado. ¿Alterado en qué sentido? Alterado es una idea que trabaja muy profundamente Mariana Maggio, directora actual de la Maestría en Tecnología Educativa, pero la idea de alteración tiene que ver fundamentalmente con abrir múltiples trayectos y que cada uno de esos trayectos sean honestos y sean genuinos a un tipo de tratamiento cognitivo en relación con el conocimiento, y que los estudiantes, las estudiantes seleccionen el trayecto, la idea del trayecto múltiple, pero trayectos múltiples honestos, que generan realmente miradas en relación con el conocimiento, que hablan de las personas que somos y de las preguntas que nos hacemos en relación con ese campo de conocimiento. Entonces, pasar, podríamos decir, a construcciones alteradas, ¿no? Del relato, del arte de narrar de una manera, a alteraciones en las formas de narrar. Pensar en el reconocimiento de nuestros estudiantes, del estudiantado, como otros culturales impactados por la tecnología, pero en vez de pensar solo en términos del reconocimiento de la confianza. Y creo que las experiencias que se relataron acá hablan de eso, de la confianza en las elecciones, en las preguntas, en los recorridos, en los tiempos y en las configuraciones que el estudiantado genera para generar procesos de construcción del conocimiento, en donde el docente acompaña, puede anticipar, como magistralmente contaba la colega de Rosario, un montón de escenarios en donde uno puede llegar a recorrer, pero acompaña esas búsquedas. Finalmente, la construcción democrática de la propuesta de enseñanza, en donde, y creo que esta es la última frontera, y con todo mi respeto a la cohorte 2017 de la maestría, ya no es el docente diseñando. Creo que la búsqueda que tenemos que realizar, Vale lo traía también con mucha fuerza al principio, es la de co-creación. Es el equipo, estudiantes, estudiantado, equipo docente, no importa si es virtual, si es presencial, es el colectivo que quiere sumergirse, que quiere adentrarse en un campo de conocimiento, co-diseñando, co-creando la propuesta que quiere ser desplegada. Contaba que espero hacer honor a la cohorte 2017 porque en el marco de este año estuvimos haciendo experimentaciones que tenían que ver con esto, con empezar a reconocernos en ese juego de codiseño y de co-creación, con todos los desafíos que eso generó, con todos los trayectos que eso abrió, con todas las preguntas que eso instaló, pero bueno, tuvo que ver con de nuevo, con generar experiencias de nuevo tipo que nos permitan alterar las visiones tradicionales para pensar la enseñanza más allá de sus modalidades.